Está la parte de control de accesos, está el cifrado, está seguridad física y ambiental, está la seguridad de la operativa, está la seguridad en la parte de telecomunicaciones, está la adquisición, desarrollo y mantenimiento de los sistemas de información, están las relaciones con suministradores o terceros, la gestión de incidentes en la seguridad de la información, los aspectos de seguridad de la información en la gestión de la continuidad del negocio, resiliencia, cómo permitimos que una organización siga funcionando a pesar de que hay un ataque en el sistema. Y el último dominio es el de cumplimiento, cómo se hacen cumplir esas normas o esos requerimientos de la organización. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 dominios. Dentro de esos dominios o áreas hay 35 objetivos de control. Y esos objetivos de control, que yo los marqué aquí como amarillitos, son el 5.1. Estamos hablando, a ver por aquí. Estamos hablando de las directrices de la dirección en seguridad de la información. Entonces, ¿cuáles son esas directrices con respecto a la seguridad de la información? Y ese es un objetivo de control, que está dentro del dominio de políticas de seguridad. Y estos verdes, aquí entonces dice cuáles son los controles. Conjunto de políticas para seguridad de la información y revisión de las políticas para la seguridad de la información. De estos controles hay 114. Entonces, importante que en este documento entonces decimos, listo, aquí tengo mi dominio, aquí tengo el objetivo, organización interna, por ejemplo, en aspectos organizativos, y también están los dispositivos para movilidad y teletrabajo. Y dentro de esos objetivos de control están los controles. Entonces, lo que yo les había propuesto es que hay una activa información de las entidades, dependientes si es del Estado, públicas, privadas, etcétera. Los mecanismos utilizados para el procesamiento de la información frente a amenazas internas o externas, deliberadas o accidentales, con el fin de asegurar el cumplimiento del CID. Como decían ahora, ¿por qué no preguntaron del CID? Pues que eso es lógico ya, y la confiabilidad de la información. Entonces, aquí hablamos de unos objetivos de las entidades, que es establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la seguridad de la información que reporte a nivel central su estado de avance, garantizar aplicaciones de medidas de seguridad. Aquí está el alcance y aquí hablamos entonces de la tabla de controles. Y cuando hablamos de esta tabla de controles, dice que muestra la organización de los controles detallando los dominios definidos en el componente de planificación. Y hablamos que habían 14 dominios. Siempre se deben mencionar los controles correspondientes al anexo A de la norma ISO 27001, y ese anexo el que les acabé de mostrar, que también estaba compartido en la actividad, que es el ISO 27002 del 2013. El cual trata los objetivos de control y se estructuran tal como muestra la tabla. Entonces, aquí hay una política general, aquí hay un número, un nombre, una selección o una excepción, porque ese SOA tiene tanto los controles que se van a utilizar y el por qué algunos controles no se van a utilizar. Y lógicamente una descripción y una justificación. Entonces, aquí dice cada campo se define, número, etcétera, etcétera. Aquí entonces estamos alineados con números, nombres, selección o excepción y la descripción y justificación. Aquí están los controles y dominios a los que pertenecen. Entonces, un objeto y campo de aplicación,
referencias normativas, y aquí ya vienen políticas de seguridad de la información, que es consecuente con el documento que les acababa de mostrar. Y aquí en este nos dan una descripción un poquito más amplia de lo que está en el mapa inicial que yo les mostraba. Y esto es lo que les estaba preguntando, que ahí verifiqué que efectivamente muy poquitos o casi que uno lo había leído. Y esta es la declaración de aplicabilidad, que es el SOA que estoy hablando, y es este SOA. Es el estamento de aplicabilidad. Es un elemento fundamental para la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información. Y la declaración de aplicabilidad se debe realizar luego del tratamiento de riesgos, si fue una pregunta del examen, y a su vez es la actividad posterior a la evaluación de los riesgos. Entonces, claro, la declaración de aplicabilidad se debe realizar luego del tratamiento de riesgos. Tengo que hacer un análisis de riesgos, saber cómo está impactando eso en mi organización, y a su vez es la actividad posterior a la evaluación de los riesgos. Pues antes de, para poder saber qué controles utilizo, y a su vez es la actividad posterior a esa evaluación de riesgo. Y esa declaración de aplicabilidad debe indicar si los objetivos de control y los controles se encuentran implementados y en operación. Los que se hayan descartado de igual manera se deben justificar porque algunas medidas han sido excluidas, las innecesarias, y la razón del por qué no se requieren en esa empresa esos controles. Dentro de las actividades a seguir, después de la selección de los controles de seguridad, se procede a crear el plan de tratamiento de riesgos, esto con la finalidad de definir las actividades necesarias para la aplicación de los controles de seguridad. Entonces, la actividad que ustedes van a realizar es, primero, van a manejar un SOA, pero para poder trabajar el SOA dice que es un elemento fundamental, y la declaración se debe realizar luego de hacer un tratamiento de riesgo. Entonces ustedes van a hacer un tratamiento de riesgos, y dice a su vez esta actividad es posterior a esa evaluación de riesgos. Y la declaración de aplicabilidad debe indicar sus objetivos de control y los controles que se encuentran implementados y en operación, y los que se hayan descartado explicar por qué se han descartado, se han excluido, que era lo que tenemos acá. Aquí dice selección y excepción, o sea, por qué, o marcar cuáles son seleccionados y cuáles son excluidos. Y aquí, en esta tabla de estructura, entonces dice el número, el nombre, seleccionado o excepcionado, y la justificación. ¿Por qué sí o por qué no se está utilizando ese control? Y como vemos aquí, nos dicen entonces, dentro de las actividades a seguir, después de la selección de los controles de seguridad, se debe proceder a crear el plan de tratamiento de riesgos. Aquí ya hay un plan de tratamiento de riesgos. ¿Esto con qué finalidad? Con el fin de definir las actividades necesarias para la aplicación de los controles de seguridad. Y aquí dice entonces que aquí hay un formato propuesto. Yo lo que esperaría es que ustedes entregaran un documento, seguramente en Excel puede ser más fácil, bueno, cada cual, ahí miraríamos la creatividad, donde está el dominio, objetivos de control, los controles, aquí dice objetivo de control o control seleccionado, sí o no,
razón de la selección, objetivo de control o control implementado, sí o no. Aquí dice justificación de la exclusión, una referencia, y pues esto ya sería como una aprobación que ustedes dieran con base a esa tabla. Esto es un ejemplo de un formato de declaración de aplicabilidad. Y esto sería lo que yo esperaría después de que ustedes hicieran un tratamiento de riesgos y una evaluación de esos riesgos. En esto entonces, si yo me voy al Mintit, perdón un momentico, yo voy a dejar esto aquí. Inclusive, esta página es una página muy interesante, por ejemplo, para todos los que estamos en este mundo de la informática, las telecomunicaciones. Aquí, por ejemplo, está arquitectura de TI. Aquí habla de la arquitectura de TI en Colombia. ¿Qué necesita el país para construir su arquitectura de TI? Definir estándares para gestión de TI, interoperar, colaborar y exponer información a terceros, etcétera. Aquí están los marcos de referencia de arquitectura de TI. Está como lento esta página. Que no, señor, profe. Ya, ¿ese qué idioma es? El pastel. Gerundio, es que se dice eso. Bueno, y Cristian Eduardo, ¿qué quiere decir Nein? Cristian Eduardo. ¿Ruso? Ok, bueno, entonces veo que no conocían esta página, es un aporte interesante, es una excelente prueba de efectividad. Aquí está la política general de MSPI, procedimiento de seguridad de la información, roles y responsabilidades, gestión y clasificación de activos, que para poder mirar riesgos, pues primero tenemos que definir cuáles son los activos que tenemos. Y aquí está una guía que ustedes van a necesitar para poder hacer gestión de riesgos. Y esta es la guía 8, que es la que yo les estoy compartiendo, controles de seguridad de la información. Aquí también hay de continuidad del negocio, de análisis de impacto del negocio, seguridad en la nube, evidencia digital, plan de comunicación, auditoría, evaluación de desempeño, mejora continua, aseguramiento del protocolo IP versión 4 y IP versión 6, la transición de IP versión 4 y IP versión 6, gestión de incidentes y seguridad de la privacidad. Entonces, la idea de la actividad que ustedes van a comenzar a trabajar desde hoy es utilizar la guía de controles de seguridad de la información. El objetivo va a ser entregar un SOAT, pero no llegar de la nada acá, sino que ustedes previamente pues tienen que haber analizado riesgos, que es la guía 7, y lógicamente para ver estos riesgos van a ver que la relacionan con la clasificación de activos. Necesitamos clasificar los activos en la empresa para poder gestionar unos riesgos. Y con estos controles de seguridad, después de haber analizado esto, vamos a llegar con estos controles de seguridad al SOAT. Entonces, esa es la propuesta de esta primera actividad. Es una actividad que lógicamente implica tiempo. Hoy es 11. La idea sería que la estuviéramos socializando, o sea, para subir a la plataforma más tardar el 24 de marzo y la pudiéramos estar socializando el 25 de marzo. Ese es un insumo importante de lo que está planteando este curso, de lo que tiene que ver con la norma ISO 27000,
teniendo un entregable que nos permita argumentar cuáles son esos controles, cuál es ese plan de control que se está implementando con base a la norma ISO 27000. Si hay alguna pregunta, por favor escriban en el chat un 5. Si no hay preguntas, escriban en el chat un 0, por favor. Listo. Pero como guía o cómo nos vamos guiando o qué es lo que hay que entregar, no entiendo muy bien la final, cuál es la entrega. Bueno, entonces repito, ustedes van a entregar un estamento de aplicabilidad que es un SOA. Ese es el entregable final. Pero para poder ustedes llegar a ese SOA, deben previamente haber revisado la guía de clasificación de activos de la organización, porque yo no puedo decir voy a asegurarlo todo. Primero tengo que saber cuáles son los activos que tiene la organización. Entonces, si ustedes revisan la guía de activos de la organización, hay que clasificarlo. Entonces, ustedes podrán decir, hay servidores, hay router, hay switches, hay programas, hay aplicativos X, Y, Z. Entonces, primero hacer una clasificación de esos activos de información. Después de hacer la clasificación de los activos de información, como decíamos, el SOAS es antes y después de la gestión de riesgos. Entonces van a tener que utilizar la guía de gestión de riesgos para que clasifiquen esos riesgos. Y en esa guía de gestión de riesgos, y la voy a compartir aquí, entonces, esta guía, ahí están viendo que está cargando, aquí están viendo la guía de gestión y clasificación de activos. Sí, profe. Entonces, sí. Esta es la guía 5, que ya saben dónde está. Y esta guía 5 nos va a permitir llegar, o les va a permitir llegar, primero ustedes tienen que decirme, listo, es que nosotros para llegar al SOA primero se hizo una clasificación de los activos de información. Aquí pues la idea es que lo lean, lo interpreten, aquí hay una definición, aquí está cómo se maneja el inventario de activos y aquí el numeral 6.1 están las definiciones. Y aquí en el 7 hay una clasificación de activos de información. Entonces dice clasificación de activos de acuerdo a la confidencialidad. Después dice clasificación de activos de acuerdo con la integridad. Después dice clasificación de activos de acuerdo con la disponibilidad. ¿Cómo se etiquetan esos activos de información? Entonces aquí les dicen, vea, si eso tiene para confidencialidad, integridad y disponibilidad, ¿cómo lo debe clasificar? Y listo, entonces aquí ya hizo su clasificación de activos. Después de que ya hizo su clasificación de activos, ¿ahí siguen viendo mi pantalla? Sí. Nos vamos a la guía 7 donde dice gestión de riesgos, que como veíamos en la guía 8, que fue la que yo les compartí para que hicieran el primer trabajo, entonces nos vamos a gestión de riesgos. Y aquí en gestión de riesgos, que es la guía 7, dice todas las referencias políticas de la norma ISO, audiencia. Aquí está la introducción. Y si yo hago aquí un ejercicio rápido. Es importante resaltar que para la evaluación de riesgo en seguridad de la información, un insumo vital es la clasificación de activos de información, ya que una buena práctica es realizar gestión de riesgo a los activos de información que se consideren con nivel de clasificación alta
dependiendo de los criterios de clasificación, es decir, que con los criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad tengan la siguiente clasificación. Entonces aquí les va a decir confidencialidad, información pública reservada, información pública clasificada, pública tal, alta, media o baja. La idea es enfocarse en los que tienen alta. Y aquí, alta, activos de información, los cuales la clasificación de la información en dos o todas las propiedades es alta. Media, activos de información, los cuales la clasificación de la información es alta en una de sus propiedades, en C y D, en cuál de ellas. Y aquí ya tienen entonces esta parte de riesgo donde los dice, listo, aquí tenemos que identificar el riesgo, analizar los riesgos, determinar entonces qué tan probable es que eso suceda, cuál es la consecuencia si eso llega a suceder y cuál es el nivel de riesgo que eso nos va a llevar como organización. Hay que valorarlos, identificar los controles para el riesgo, verificar la efectividad de esos controles y establecer un tratamiento. Entonces, este es el insumo fundamental para poder llegar a esta de controles de seguridad, que fue las que les compartí directamente. Ese entonces es el ejercicio. Estefanía, ¿te contesté tu pregunta? Sí, profe, gracias. Ok. Yo veía que Nicolai Potes también tiene una pregunta. Sí, profe, pero pues ya con lo que dijiste con la señora Estefanía, entonces pues... Ok. Ve, profe, tengo Sí. una pregunta. Es que ya haciendo los cálculos, bueno, no sé si de pronto primero terminas explicando eso y después ya tengo una pregunta Ok. con el parcial. Alejandro Velázquez también tiene una pregunta. Alejandro Velázquez, ¿me escucha? Profe, era con Sí. la compañera, pero ya todas mis dudas fueron despejadas. Muchas gracias. Ok. Andrés Betancourt también tiene una pregunta. Profe, usted va a subir esta actividad al módulo, ¿cierto? Sí, correcto. Con el enlace y todo, ¿cierto? Para Correcto. buscar. Listo, profe. Santiago Alzate tiene una pregunta. Más que todo, ¿dónde va a subir la grabación? Pues la clase de grabada. ¿Dónde la subir en Drive o YouTube o en Moodle, Link? ¿Cómo? No te entendí nada. ¿Cómo, perdón? Que la casa de hoy se está grabando, ¿no? ¿Que dónde va a subir la grabación? ¿Y dónde va a pasar el link? ¿Por el Moodle? La clase de hoy se está grabando. Como les digo, voy a ver si aquí se queda grabada en este computador y de este curso de seguridad de la información. Entonces, máximo pueden trabajar, había dicho 3, pero voy a permitir que trabajen hasta 4 estudiantes haciendo y buscando qué. Y no es que una persona haga una parte y el otro haga otra parte, sino que puedan trabajar en conjunto. Me imagino que al principio distribuirán, pero para hacer la entrega final, pues deben tener un trabajo en equipo que les permita llegar a las conclusiones correctas y en el argumento correcto, después de haber clasificado los activos, mirar ese plan de riesgos y poder llegar al SOAT, donde van a mostrar la implementación de esos controles y que lógicamente hay una parte, y cuando decimos controles, porque hay que controlar, hay que medir, hay que verificar si realmente eso está dando la solución esperada. Listo. Entonces, esa es la actividad, como les digo, ustedes le estarían entregando el 24. El próximo jueves yo estaría conectado para atender algunas consultas de las que puedan tener de su trabajo, pero la idea es que ese espacio del jueves también lo inviertan a seguir trabajando en la actividad y que se logre el objetivo esperado. ¿Hay alguna pregunta antes de cerrar el tema de la actividad? Si hay alguna otra pregunta, por favor escriban un 100. Si no hay pregunta, escriban un 1.
Si no hay preguntas, 1. Correcto. Ok. Listo. Alejandro Velázquez, ¿tienes una pregunta? Sí, profe, ¿se puede trabajar individual en ese trabajo? ¿Qué dije yo? Vamos a ver la comprensión lectora y de escucha. ¿Qué dije yo, Alejandro? No, profe, no escuché, la verdad. ¿Alguien que me recuerde qué dije yo en cuanto a la construcción del grupo? Profe, y usted dijo que había posibilidad de tener máximo 4 integrantes en el grupo. Máximo 4, correcto. Entonces, como es máximo 4, pues puede haber mínimo el que ustedes quieran. Entonces, Alejandro, puedes trabajar uno solo. ¿Queda claro, Alejandro? Sí, señor, profe, muchas gracias. Ok. Por aquí vi otros. Andrés Betancourt. Que si es orientado a cualquier empresa, ¿cierto? Creo que lo dijo, sí. Cualquier empresa, les decía que ojalá una empresa que conozcan, si no, tocaría pues que investigaran en internet una empresa para poder conocer cuáles son sus activos, para poder hacer la clasificación de activos, para poder definir ese plan de riesgos y poder llegar al SOAT, correcto. Listo. Profe, pero no todas las empresas publican ese tipo de información, ¿no? Claro es muy que delicado. no, claro que no, pues por eso les digo que tiene que ser una empresa o que publique o una empresa que ustedes conozcan, o si no se la inventan. Ok, gracias. Villamarín, ¿tiene otra pregunta? Sí, profe, la pregunta es que el documento entregable que hay que entregar es, el ejemplo de ese documento es el control de seguridad que usted nos dejó en la clase pasada, la guía 8, ¿así debe quedar? En la guía 8 hay una propuesta de un SOA, pero recuerden que no es solamente entregar el SOA, tienen que haber argumentado cómo hicieron la clasificación de activos, cómo hicieron el análisis de riesgos y con base al análisis de riesgos definieron los controles, que es lo que está en la guía 8. O sea que tienen que utilizar la guía de activos, la guía de plan de riesgos o gestión de riesgos, la guía de controles y argumentando. O sea que el documento final va a ser un SOA donde van a estar, como lo muestra la guía, es una sugerencia lo que muestra la guía. Me imagino que aquí ustedes van a ser creativos y seguro que para calificarlos van a preferir Excel, creo yo. Y donde está argumentado, van a decir, listo, el documento final, el entregable final es un SOA, pero ¿de dónde salió el SOA? Del análisis de activos que hicieron, del análisis de gestión de riesgos que hicieron, para poder llegar a ese SOA donde definen cuáles controles van a usar, cuáles no y por qué. ¿Di respuesta a tu pregunta? Sí, profe, gracias. Ok. Santiago Castro. Sí, señor. No, ya con las anteriores. Excelente. Estaba hablando por el micro que no era. No, ya con las anteriores me aclararon bastante. Las anteriores preguntas que realizaron. La única duda que me quedaría es que no escuché bien ahorita. Es que si la clase de pronto se va a subir o algo, por si en algún momento me perdí en algo, entonces poderla volver a ver. Listo, no te has perdido en nada. Lo único que he dicho es, y para que por favor no vayan a, para que no se vayan a enredar, supongamos que esto que he dicho no se grabó. Lo que tienen que entregar es un SOAT. Para llegar al SOAT tienen que hacer un análisis, una clasificación de activos de la organización que escojan. Si usted, por ejemplo, escogió la empresa que se inventó, la empresa Santiago Vive, de la empresa Santiago Vive, en esta empresa hicimos un análisis, la clasificación de activos con base en, eso sí necesito que siempre sea fundamentado en qué, no es que lo hicimos, no, de acuerdo a la guía tal o a la ISO 27000 tal, donde tal y tal cosa, hicimos la clasificación de activos así,
la clasificación de activos quedó así por esto, esto y esto y esto. Después de esto se utilizó la guía tal para la gestión de riesgos de así, 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 o sea que los riesgos clasificados fueron estos, esto y estos, así quedó. Con base en esto llegamos al SOAT, que es este, por esto, esto y esto y esto y esto. Estos son toda la estructura del SOAT y el plan de verificación de esos controles se va a manejar así, así, así. Eso es lo que realmente hay que hacer. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Ok. Entonces, creería que ya con la actividad queda listo. Yo de todas maneras les voy a colocar el link en la plataforma para que lo trabajen y como les digo, el espacio desde ahorita hasta el 24 es el de ustedes. Yo dentro de 8 días me conectaré a estar atento si alguien tiene inquietudes. La idea es que utilicen el espacio para trabajar. Ok. Sí. Ahora sí había otra pregunta de algo que era lo otro que iban a preguntar. Sí, profe, la nota del parcial. No, si todas las preguntas valían lo mismo. No me acuerdo. Ahí dice en cada pregunta dice cuánto vale. No me acuerdo. ¿Viste ahí en el parcial si todas valen lo mismo? Ah, sí, sobre 0.20 ¿qué es? No sé, ahí al lado, si ustedes ven el parcial, ahí les tiene que aparecer al lado. Sí. Sí, sino que es que, pues, pensaba que todas las preguntas valían lo mismo. Entonces, según eso, yo tenía que haber sacado más, pero no, ya viendo eso ya. Ok. Listo, entonces, si no hay más preguntas o inquietudes en términos generales, el tiempo ya en estos momentos es de ustedes para que comiencen a organizar sus grupos. El documento debe ser preciso, diciendo cuáles son los integrantes del grupo. Una sola entrega por grupo. No es que un estudiante, no, profe, es que yo también lo subí porque yo no sabía si el otro. No, uno de los estudiantes sube el trabajo a la plataforma en representación del grupo y lógicamente listando los integrantes. Eso no tiene que llevar ninguna conclusión ni nada como, no sé, decidimos trabajar la empresa tal por esto y estos motivos, la empresa se dedica a eso, esto y lo otro, no. Solamente los nombres y el Excel. No, claro. Mira que esa es realmente la propuesta de una persona cuando está haciendo el análisis. Si yo hablo de la empresa tal, para yo poder clasificar activos, pues yo tengo que decir, es que estos activos fueron los que se clasificaron así, porque esta empresa se dedica a esto, tiene sede yo no sé cómo, tiene una sede principal, una sede remota, la oficina principal. Para poder hacer esa clasificación de activos se van a dar cuenta que toca tener un contexto de la organización y de igual manera para llegar a una gestión de riesgo hay que tener un contexto y en esa guía que yo les mostraba, lo primero que es un contexto institucional para poder hacer esa gestión de riesgos, correcto. Gracias, profe. Listo. Ok, entonces, manos a la obra y estaré atento aquí a ver si tienen alguna inquietud. Listo, profe, muchas gracias. Listo, gracias. Gracias, profe. Bueno, el que quiera, si desean desconectarse, no hay ningún problema, ya ustedes manejan su forma de trabajar y listo.